esta advertencia de urgencia, esta recomendación urgente, dice a sus ciudadanos que eviten viajar a Rusia y dicen, bueno, que puede haber posibles detenciones de cara a manifestaciones que dicen, bueno, pues que puede hacer que algún transeúnte sea detenido. No sé cómo ves, porque parece un paso más, por lo menos las acciones verbales. Estamos, bueno, viendo durante las últimas semanas las palabras de Emmanuel Macron, ahora Alemania también emitiendo un comunicado y de alguna forma diciendo pues que sus ciudadanos se pueden ver inmiscuidos en posibles detenciones en Rusia. Bueno, yo lo considero una alerta, igual que alerta a los ciudadanos por parte de los gobiernos de esos países cuando se produce una situación de conflicto como la que estamos viviendo. También por parte rusa hubo alguna advertencia a sus ciudadanos, es decir, cuando se produce una situación de conflicto o hay una tensión entre dos países, pues la recomendación inmediata que ese país suele hacer es a sus nacionales que están residiendo allí o que bien pudieran desplazarse a ese otro país de que tengan un especial cuidado. No quiere decir que vaya a pasar, pero bueno, es una advertencia adicional y una recomendación de no viajar que se hace igual que cuando hay un terremoto o hay una catástrofe natural, aunque desgraciadamente pues en este caso es totalmente diferente, ¿no? Pero yo lo veo dentro de esa tensión, entre comillas, normal o entre comillas habitual, mejor dicho, que estamos viviendo entre ambas partes y a partir de ahí, pues, quedar a la espera de cómo esto se va a trasladar o se va a traducir en hechos concretos. No estamos hablando de una imposición de sanciones o de nuevas imposiciones o de nuevas restricciones, simplemente recomendaciones que se hace por parte del Poder Ejecutivo, en este caso, del gobierno de un país concreto respecto a sus nacionales. No supone ninguna otra cosa, ¿no? Es como un primer paso en el mundo de la diplomacia, igual que cuando se llama una embajadora a consultas. Pues es un poco ese primer paso que se da para recabar, que muestra un poco de malestar, eso sí que es verdad, que por esta parte tenemos que considerarlo como un paso más dentro de esta tensión en las relaciones, sobre todo entre Alemania y Rusia, ¿no? Cuando precisamente en otra época, en la época de Merkel, pues eran bastante más fluidas, ¿no? Hay que recordar pues que, por ejemplo, Merkel hablaba muy bien ruso y Putin hablaba muy bien alemán. No podía haber secretos, por lo menos cuando estaban cara a cara, porque uno conocía la lengua del otro, ¿no? Y esto es un viraje, sí que es verdad que hay un conflicto por medio que no había en la época de Merkel, pero es un cambio respecto a lo que ha sido las relaciones entre Alemania y Rusia en los últimos años, incluso llevó a ese proyecto de Nord Stream que a día de hoy es prácticamente irrealizable, bueno, sin el prácticamente, es completamente un proyecto fallido, descartado por lo menos en el medio plazo. Pero las cosas hay que verlas también con esta perspectiva. Yo no iría más allá, no me pondría tremendista ni alarmista, simplemente es una recomendación de que, bueno, pues según qué ciudadanos, hombre, entiendo que si es un ciudadano que a lo mejor es prorruso, que los servicios de inteligencia ruso detectan pues que ha vertido opiniones favorables a Rusia en redes sociales, no creo que ese ciudadano vaya a tener ningún problema. Ahora, si es alguien que a lo mejor va a Rusia a ejercer labores de oposición en un contexto preelectoral que se va a vivir en breve, pues igual ese ciudadano sí que puede tener algo más de problemas, ¿no? Pero yo creo que es algo que es extensivo a cualquier otro ciudadano de cualquier otra nacionalidad, solo que en este caso, pues este gobierno ha dicho esto para sus nacionales, pero yo lo dejaría ahí. Adrián, quiero saber también cuál es tu opinión sobre esta alerta, esta advertencia, esta recomendación, como bien estaba explicando Luis, por parte de Alemania en una semana pues, que viene marcada encima por la filtración de esta conversación de altos mandos militares alemanes. Hablaban, bueno, del envío de misiles Taurus, de también cómo se están involucrando muchos países de la OTAN en el conflicto en Ucrania y ahora de repente hacen esta recomendación. No sé si tiene algo que ver con esto, simplemente es un paso más. Bueno, como decía Luis, si esto hubiera sucedido hace un mes, no le hubiéramos dado mayor importancia en un contexto de frialdad en las relaciones, pues, y de desconfianza mutua, pues bueno, se producen este tipo de declaraciones por parte de un Estado o del otro, no tendría mayor importancia. Pero claro, sí es cierto que estamos durante estos días y en un contexto acelerado, ¿no? de agravamiento de una crisis, ya no solo verbalmente, sino en la práctica, ¿no? Con distintos movimientos de países de la OTAN en el Mar Negro, desde Rumanía, con estas
movimientos en la propia Alemania alrededor de los misiles Taurus, que si los vamos a enviar, luego decimos que no. Ha sido un auténtico sainete de declaraciones, pero que al final todas acaban moviéndose en la misma dirección, que es ir acostumbrando a la población europea poco a poco hacia un contexto belicista, y todo parece indicar que nos están arrastrando claramente en esa dirección, siguiendo las técnicas que durante el año anterior se estaban aplicando, pues incluso pues, para el envío de los tanques Leopard, ¿no? Vamos a enviarlo, no se puede enviar, eso sería casi provocar un contexto de guerra, sí, no, y al final se acaban enviando. Pues yo creo que en este momento, lamentablemente, todo parece indicar que se está haciendo lo mismo, porque al final, después de decir que no a lo que inicialmente se había pensado, luego vuelven a surgir nuevas opiniones, dando otra vez vueltas al mismo tema, ¿no? En concreto, lo de Alemania ha sido un caso especialmente llamativo. Tenemos esas declaraciones de Scholz, donde a la vez que decía que Alemania no podía enviar los misiles Taurus porque, teniendo en cuenta sus características tecnológicas, necesitaría que expertos del ejército alemán estuvieran manejándolos para atacar a las fuerzas rusas, y Alemania no puede plantearse hacer lo que ya están haciendo Francia y el Reino Unido, con lo cual todo lo que todos pensábamos de que Francia y el Reino Unido, es decir, que los países de la OTAN están manejando y disparando en la práctica los proyectiles y manejando los drones contra Rusia, es decir, sabemos que cada uno de estos movimientos es una declaración de guerra, es una causa de guerra. Bueno, pues lo que todos pensábamos, el propio Scholz ya nos lo ha reconocido formalmente, fue muy criticado por esto, pero enseguida salieron estos otros movimientos con respecto a la propia Alemania, esta filtración de que sus propios oficiales estaban pensando en la utilización de misiles Taurus para atacar el puente de Crimea, ¿no? Es decir, esto es un auténtico sainete, pero al final es un movimiento detrás de otro que están claramente, no cesan y van poco a poco dando pasos adelante, están clarísimamente intentando acostumbrar, a la vez que tantean a la opinión pública occidental y a las posibles reacciones políticas, están intentando acostumbrar a la opinión pública europea a lo que puede venir, y lamentablemente esto está avanzando a una velocidad realmente peligrosa. Ya dijimos en su momento que posicionándonos en el papel de quien realmente está manejando los hilos, que es la oligarquía corporativa de Wall Street y la City, tienen un calendario relativamente estrecho si realmente piensan que tienen un peligro real de perder el control del gobierno de Estados Unidos en el momento de las elecciones, y que si se sitúan en ese contexto, pues es muy posible que estratégicamente ellos se sintieran obligados a hacer algo, digamos, a reventar el tablero durante los próximos meses y antes de que les prive de un instrumento fundamental las elecciones de Estados Unidos. Con este contexto, ¿no? Con esta escalada tanto verbal como, bueno, en acciones, aunque sean diplomáticas, en este caso de Alemania, Bernardo, quiero preguntarte por cómo ves la situación. Lo decía Adrián, lo venimos hablando mucho durante las últimas semanas. ¿Nos están llevando a una guerra en Europa? ¿Nos están llevando a una guerra contra Rusia? No sé cómo lo ves, Bernardo. O sea, yo creo que la reflexión más estructural de cuál es la dirección que llevamos quedó marcada, francamente, de manera muy sencilla y estructurada en el año 2022, ¿no? En febrero y en marzo, que pasa un desacoplamiento total entre la Unión Europea y Rusia. Pues efectivamente, primero somos rivales, tenemos muchos intereses competitivos y se produce sobre todo que la retirada del paraguas de seguridad de Estados Unidos, que ya no... Recordemos que a finales del año 2021 Estados Unidos dice muy claramente que no va a defender Ucrania con tropas sobre el terreno y que se había retirado en agosto del 21, y que Rusia percibe, por tanto, que Estados Unidos ya no asegura de la misma manera que lo ha hecho durante los últimos 50 años la seguridad de Europa, y que, por tanto, puede avanzar hacia recuperar posiciones o intereses que para ellos han sido siempre históricos, milenarios, que consideran que tienen derechos en esas posiciones, y que ahora, a diferencia de antes, el balance de fuerzas ha cambiado, porque Estados Unidos ya no apoya. Así que lo que tienes es que queda perfectamente marcado entre finales del 21 y el año 2022. Tienes
dos bloques, el bloque en este caso pues Rusia por un lado y luego por otro lado la Unión Europea, que vamos en direcciones contrapuestas de desacoplamiento, de cesar poco a poco, paulatinamente, primero de manera abrupta y luego conforme van pasando los años de manera más paulatina, todo tipo de relaciones, no vamos a tener espacios mediáticos, vamos a ir reduciendo el intercambio de personas, nuestras transacciones comerciales, en fin, un absoluto desacoplamiento entre la Unión Europea y Rusia, siendo Ucrania una zona de amortiguación, un buffer zone, el área que se queda a mitad de camino entre ambas potencias. Y ahora, la guerra es la continuación de la política por otros medios, así que no deja de ser una especie de diálogo político lo que ocurre en Ucrania. A propósito de cuánto dinero podemos dar, 50.000 millones de euros al año como Unión Europea, eso es considerado por parte de Rusia como un casus belli, o qué tipo de armamento podemos otorgar. A lo largo del año 2023 había este debate que nos contaban y que recordábamos a propósito de si teníamos que entregar cierto tipo de armamento o no. Como observamos en el caso del año 2023, esta especie de conversación tenue, informal entre Rusia y la Unión Europea se llegó como a un cierto consenso en el que ese tipo de tanques no se veía como una amenaza. Pero, por otro lado, cuando Francia realizó afirmaciones a propósito de la necesidad de incluir tropas en Ucrania, en ese momento Putin responde diciendo que eso no lo va a permitir y que en ese caso se activaría el botón nuclear. Y al mismo tiempo nosotros nos creemos esa activación porque sí que somos capaces de empatizar con que la entrada de tropas francesas en territorio ucraniano supondría un casus belli real. Así que a mí siempre me resulta más interesante y sobre todo más clarificador entender cuáles son las componentes estructurales, que es desacoplamiento total entre la Unión Europea y Rusia, y luego entender el resto de particulares como conversaciones políticas, a veces más directas o a veces más indirectas, que van tomando estos tenores. El que observamos estos días con el Taurus es muy similar al año 2023 con la introducción de los Leopard. El que observamos también con el envío por parte de Francia de tropas, hemos visto su respuesta inmediata. Entonces, yo diría algo así como, oye, es business as usual. Lo que vamos es una dirección total de desacoplamiento. A ninguna de las dos partes favorece entrar en un conflicto flagrante entre ambas. El problema es si estás en la zona de amortiguamiento. O sea, el problema que tienes entre estos dos bloques es quién está justo en la frontera. Y quien está justo en la frontera es Ucrania. Con lo cual, todo tipo de conversaciones que estamos viendo ahora lo que nos llevarán es algún tipo de resolución o a no ser que haya como alguna implosión, pero lo que ves es el punto de fricción que tenemos los dos bloques mientras nos separamos es Ucrania. Y todas las conversaciones van alrededor de ¿entra Ucrania en la Unión Europea? ¿Qué parte de Ucrania entra en la Unión Europea? Porque el Donbass no. ¿Qué tipo de apoyo nosotros sí podemos dar a Ucrania que no se considera visto como amenaza a la supervivencia de Rusia? ¿Qué tipo de cosas permitimos que Rusia haga, como tomar territorio o adjudicarse Crimea, y sin embargo nosotros no respondemos contra? Es esa fina línea de debates la que va a determinar cuál va a ser la relación entre estos dos bloques. La línea de fricción o de fractura es Ucrania y lo que vemos es un poco la conversación política por lo cual se van decidiendo qué acuerdos. ¿Cuánto dinero puede dar la Unión Europea a Ucrania para que se mantenga suficientemente en modo de supervivencia? ¿Qué parte de Ucrania permitimos que sí entre dentro de la Unión Europea? ¿Qué parte de Ucrania se puede al final decidir de manera como tácita o de facto que se entrega a Rusia? Ese es el tipo de conversación política que tiene lugar mientras estructuralmente vamos a lo que comentábamos, un desacoplamiento de ambos bloques. Pues así está la situación, José María. Quiero saber también cómo estás viendo tú, sobre todo las últimas semanas, ¿no? Las últimas horas que parece, bueno, pues que hay una escalada tanto verbal como, bueno, a la hora de actuar, pues que indica que la tensión parece que se está disparando entre ambos bloques, como bien nos está explicando ahora Bernardo. Quiero saber cómo lo ves tú, por este punto de vista. Sí, bueno, yo creo que estamos en la tónica general. Yo creo que el lenguaje verbal por parte de las instituciones europeas y sus representantes ha sido siempre un tono agresivo con respecto al conflicto y con respecto a Rusia. Vamos viendo que los acontecimientos van pasando, algunos de ellos controlados, otros de ellos sin control, como es el caso de ese obús que habría caído a tan solo 150 metros, ¿no? del convoy del presidente, del primer ministro griego, ¿no? En su visita a Odessa. Si ese obús hubiera caído 150 metros más allá y hubiera herido
causado daños en el convoy, en la representación griega, pues estaríamos hablando ahora mismo de activar el artículo 5 del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, ¿no? De la OTAN. Lo cual, pues bueno, cuando uno entra en este tipo de conflictos sabe cómo empiezan, pero no saben cómo acaban, ¿no? Y muchas veces, la casualidad o a veces un hecho inesperado, fortuito, completamente colateral, pues puede acelerar las cosas de una manera completamente imprevisto. Lo que sí que parece que hay un acuerdo unánime entre los contendientes directos e indirectos es que el conflicto siga estando geolocalizado en lo que es la parte oriental y sur de Ucrania. Lo que también parece que hay un acuerdo tácito es que, pues bueno, la Unión Europea y Estados Unidos tienen un proxy que es el gobierno de Zelensky, que es Ucrania, que lucha esta campaña contra Rusia en territorio ucraniano con el apoyo militar, con el apoyo económico y con el apoyo internacional pues de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Donde están pues, los países europeos, Japón, Australia, Corea del Sur y otros, ¿no? Por otro lado, pues bueno, parece que hay una intención de desacoplamiento paulatino, pero midiendo muy bien el efecto boomerang, que son las sanciones, que es, oiga, yo tengo a los ucranianos que son el parapeto a lo que es ese, bueno, es la expansión rusa, y el interés ruso directo territorial, pero por otro lado yo voy imponiendo sanciones, pero estas sanciones lo que van haciendo es de forma paulatina pues romper ese lazo tan estrecho económico y comercial que había entre Rusia y Europa. Bien, como no puede ser una ruptura total porque las consecuencias para Europa serían terribles y hemos visto algunas de ellas en forma de inflación y de otras maneras económicas, pues entonces lo tenemos que hacer de forma gradual y de forma paulatina. Y al mismo tiempo Rusia pendula hacia nuevos aliados, abriendo rutas transiberianas con esos oleoductos, con esos gasoductos, con esas infraestructuras para conectarse con China y luego con esas rutas transárticas por las que esas plataformas árticas bombean ese LNG a grandes superbarcos que posteriormente pues, van a Japón, a Australia y a muchos otros países, incluido también países de la Unión Europea que no tienen más remedio que seguir comprando gas natural ruso, primero porque no está sancionado y en segundo lugar porque sigue siendo el más barato. Entonces, estamos ahí en esas paradojas, ¿no? La política hace muy extraños compañeros de cama y todo este conflicto donde tienes a una potencia como Rusia, que aunque en términos absolutos no deja de ser comparable con Italia, pero que en términos de materias primas y de materias primas estratégicas, pues es la mayor potencia del mundo y eso tiene un impacto clarísimo en lo que es la economía, lo que es la capacidad industrial, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese debate. Creo también que estamos a pocas semanas de que se disuelva el Parlamento Europeo. Hay elecciones en Europa del 6 al 9 de junio. También las elecciones norteamericanas y esas encuestas que darían, parece que por una estrecha diferencia a Trump sobre Biden en unas elecciones el 5 de noviembre, pues bueno, están un poco, están moviendo, agitando el avispero, ¿no? Pero lo que está pasando y las declaraciones de Alemania están dentro del guión y son una deriva natural para que sus ciudadanos no viajen a Rusia, natural, previsible en lo que es en la próxima fase del conflicto. Y además tengamos en cuenta que desde el principio de las sanciones se prohibieron los vuelos comerciales desde Europa a Rusia y que ahora mismo si un europeo quiere ir a Rusia tiene que hacerlo a través de un tercer país que no sea miembro de la Unión Europea. Es decir, que el turismo a Rusia por parte de los europeos se ha
reducido drásticamente y a muchos europeos, incluso si no hubiera esa prohibición, solo por sentido común y por ver lo que está pasando a nivel geopolítico y leer las noticias, pues a muchos de ellos se les han quitado las ganas de visitar Rusia, ¿no? Bueno, pues